Tener libertad creativa es importante, pero también lo es más establecer límites que permitan que tu obra tenga sentido, porque caso contrario, tu trabajo se volvería caótico. Este es el caso del cómic que hablaremos en esta ocasión. Fantasmas del Futuro es un cómic desarrollado por Evan Stanley, un artista que actualmente trabaja para los cómics oficiales de Sonic. La premisa de la historia, en simples palabras, trata de mostrar las consecuencias de tener que cargar con una culpa del pasado y cómo afecta a otras personas. En este caso, Sonic y Shadow perdieron todo lo que ellos amaban por diferentes motivos, y Silver debe hacer todo lo que está en sus manos para arreglar un error que ni siquiera es culpa suya. Este cómic es conocido principalmente por su crudeza. Apenas vemos el primer capítulo, y ya se nos introduce que Tails y Knuckles fueron eliminados de una forma tan desgarradora, dándonos una idea de lo que veremos más adelante. Cuando leí esto por primera vez, me generó una especie de impacto emocional. Sí, ya había leído historias de fans donde los personajes de Sonic tienen finales tristes, pero el cómic de Evan Stanley parece no tener piedad con muchos de ellos. Sin embargo, aunque esta historia nos ayuda a entender por qué ella consiguió trabajo en Sega, también nos muestra una de las reglas de oro más importantes para todo aquel que decide escribir. Mientras más compleja sea la historia, más difícil se vuelve sostenerla, porque si tu obra tarda mucho tiempo en tomar forma, cualquier cosa puede pasar. Una vez que Evan comenzó a trabajar en Archie, y posteriormente en IDW, las responsabilidades crecieron, y poco a poco dejó de tener tiempo libre para continuar con Fantasmas del Futuro, por lo que tuvo que suspenderlo indefinidamente en 2021. El problema principal con el cómic de Evan es que complicó la trama innecesariamente. Un ejemplo de esto es lo que pasa en el cómic número 15. En esta historia, se nos establece el colapso de la dimensión de Scourge, haciendo que todos quedaran petrificados. Pero ese no es el problema. El problema viene con lo que les voy a comentar a continuación. Una vez que Shadow y Sonic lograron salvar a Rush, el equipo Chaotix de las garras de Nicole, todos se teletransportan al Club Rush. Ahí es donde todos conocen a Sonic, convertido en fantasma. Nuestro erizo negro tiene la corazonada de que, si Sonic y él se quedan en el club, podrían poner a todos en riesgo, por lo que debe marcharse. Pero entonces Rush la detiene, obligándolo a cumplir una promesa de visitarla anualmente, terminando con un beso que de seguro encenderá de emoción a los que shippean estos personajes. Shadow cumple su promesa, y al año siguiente, él vuelve al Club Rush, solo para encontrarse de que fue clausurado o cerrado. En el presente, se nos establece que Rush y Omega quedaron petrificados dentro del universo de Scourge. Aquí vemos dos problemas. Primero, ¿cómo terminaron Rush y Omega dentro de la dimensión de Scourge? No hay una sola línea de diálogo o pista visual que explique cómo dos personajes que pertenecían a la línea de tiempo y dimensión original de Sonic terminaron cruzando los portales interdimensionales solo para quedar congelados en el universo de Scourge. Y segundo, ¿por qué el Club Rush quedó clausurado un año después? ¿Acaso Gunn, Nicole o cualquiera de los secuaces de Eggman logró encontrar el lugar y obligó al resto a marcharse de ahí? Estos son agujeros de guión que no se explican dentro de la historia. El lector tiene que asumir o adivinar las posibilidades respecto a lo que sucedió entre una escena y otra. Por ende, que Rush y Omega estén petrificados es una forma muy vaga de terminar abruptamente la historia de esos personajes. Si Evan planeaba eliminar a Rush y Omega, entonces podría haber establecido escenas donde ellos son atrapados por Eggman un año después. Como Shadow y Sonic no estuvieron presentes para salvarlos, Rush, Omega y el resto murieron a manos del enemigo. El destino de los personajes sería trágico, pero sería mucho más doloroso para Shadow porque le enseñaría que escapar de los problemas muchas veces solo ocasiona más problemas. Sé que estoy deteniéndome específicamente en esta parte, pero es solo una pequeña muestra de por qué este cómic estaba destinado a colapsar bajo su propio peso, sin poder sostenerse narrativamente a largo plazo. No solo Evan tuvo que lidiar con la trama de Shadow, dándole un cierre insatisfactorio, sino que la trama de Sonic y Silver tampoco tuvo un desarrollo adecuado. Y mientras más avanzaba el cómic, más elementos narrativos metía, lo cual hacía que el cómic, que ya de por sí estaba sobrecargado, se sobrecargara aún más.
Me alegra que Evan esté trabajando actualmente para Sega, y yo sé que es un artista con un enorme potencial, pero simplemente debió gestionar mejor el desarrollo de su historia para que no tuviera que cerrarla por falta de tiempo. En resumidas cuentas, el cómic de Fantasmas del Futuro no colapsó porque fuera malo, al contrario, la historia que presenta es buena. Colapsó por estar sobrecargado. Es evidente que Evan ya no podría retomar este cómic, aunque quisiera, primero porque ella evolucionó como artista, lo que significa que la forma en cómo escribe las historias de Sonic cambiaron, y segundo, porque ahora tiene otros proyectos que posiblemente la inspiren. Fantasmas del Futuro es simplemente un cómic hecho por fans, para fans. Y como cualquier proyecto que es creado sin fines de lucro, tarde o temprano es dejado a un lado para asumir responsabilidades mayores.